Hola amigos y amigas, muchas gracias por venir a clase de Más que Mates y bienvenido a un nuevo vídeo de matemáticas donde continuamos con el curso de derivadas. En este caso vamos a enfocarnos en una regla de derivación muy importante. Todas las reglas de derivación son muy importantes, pero esta, bajo mi punto de vista, es crucial. Muy bien, nosotros la regla que vamos a trabajar va a ser la de composición de funciones, es decir, lo que se llama la regla de la cadena. Cuando tengamos que derivar una función donde dentro de esa función existe otra función y donde dentro de esa función existe otra función, es decir, que vamos a tener varias funciones que tendremos que trabajar con ellas de la forma siguiente. Imagina que nosotros tengamos el caso más sencillo, una función dentro de una función, ¿vale? Es decir, tengo la función gx que está dentro de la función f. Pues a la hora de derivar, nosotros primero derivamos la función f de g de x, f de g de x, pero derivamos la función esta y la multiplicamos por la derivada de la función g de x, la que está dentro. Es decir, imaginar derivada del seno de x cuadrado más 5x menos 7. Tenemos que derivar esta función. Tenemos una función g de x que está en f, la función f. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Derivamos la función f de x, es decir, coseno y ponemos el resto, x cuadrado más 5x menos 7. Y ahora, por la derivada, esta sería f' de g de x, y ahora por la derivada de g de x, es decir, 2x más 5, por 2x más 5. Y ya tenemos g' de x. ¿Vale? Por ejemplo, derivada de... vamos a ver, derivada de la raíz cuadrada del seno de x. Muy bien, yo tengo de entrada una función, esta, la raíz, que es f, y seno de x está dentro de la función f de x. En definitiva, tengo f, tengo la raíz, es la función f, y seno de x es la función g de x. Está aquí y tenemos que derivar todo esto. ¿Vale? Pues entonces, primero derivamos, vamos a ponerlo bonito, que se quede claro. Esto es f y esto es la derivada de todo esto. ¿Vale? Entonces, derivada de f, es decir, un medio de la raíz de seno de x. Esto es f' de g de x. Vamos a ponerlo bien. Un medio de la raíz cuadrada de seno de x. Y ahora, por la derivada de g de x, que es seno de x, es coseno de x. Esto sería g' de x.
Y así cualquier otra función que nos vayan dando. Por ejemplo, derivada de la tangente del seno de x. Yo tengo aquí f y g de x. ¿Vale? F, la función f es la función tangente y la función g de x es la función seno de x. Como sabéis, hay dos expresiones. Bien, una de ellas puede ser 1 más tangente cuadrado del seno de x multiplicada por la derivada del seno, coseno de x. Es decir, esto es f' de g de x por g' de x. Esta sería una expresión. Otra expresión posible sería 1 partido coseno cuadrado del seno de x por coseno de x, siendo f' de g de x esta de aquí y g' esta de aquí. En definitiva, hay que tener muy claro que una raíz, tan solo el mero hecho de tener un radical, ya es una función. Lo que está dentro del radical es otra función. Entonces, cuando nos den una función de este tipo, que sepamos que la raíz, ya por ser raíz, por ser un radical, ya es una función. Y lo que está dentro es otra. Muy bien. ¿Podemos hacerlo más complicado? Pues claro. Claro. Que tengamos tres funciones una detrás de otra. Por ejemplo, si yo tengo tres funciones una detrás de otra, en este caso particular sería h' de f de g de x vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo así y vamos a ponerlo así, por f' de g de x por la derivada de g de x. Fijaros, derivada de la primera función por derivada de la segunda función por derivada de la tercera función. Por ejemplo, deriva seno de la raíz cuadrada de x cuadrado más 5. Tengo una función, dos funciones y tres funciones. Tengo una función h, la función raíz y el interior de la raíz. Tres funciones. Pues entonces, ¿cómo vamos a operar esto? Pues lo primero de todo, derivada del seno, coseno de f de g de h, es decir, coseno de la raíz de x cuadrado más 5, por derivada del f de g de h, es decir, derivada de la raíz, un medio de la raíz cuadrada de x cuadrado más 5, x cuadrado más 5, por derivada de g de x. G de x es x cuadrado más 5, es decir, por 2x. En definitiva, el seno correspondería a h, la raíz correspondería a f y el interior correspondería a g. Entonces, vamos haciéndolo en cadena. Por ejemplo, hagamos otra. Veamos. Muy bien.
derivada del coseno de la tangente de x cubo. Muy bien, tengo esto aquí, tengo esto aquí y tengo esto aquí. Vale, entonces tengo, esta sería h, esta sería f y este sería g. Pues empezamos. Derivada del coseno menos seno de todo, de la tangente de x al cubo, por derivada de la tangente, pues por, supongamos, 1 más tangente cuadrado de x al cubo, por derivada de g de x, 3x cuadrado. En definitiva, derivada de h, derivada de f y derivada de g. Bueno, chicos y chicas, esta regla es muy importante que la sepamos dominar. Entonces, cuando tengamos más conocimiento de derivadas, cuando ya veamos derivadas logarítmicas, derivadas de funciones exponenciales, derivadas del número e, pues ya podremos aplicar otros tipos de ejemplos. Muy bien, amigos, espero que este vídeo, que es muy importante, os haya servido de aclaración, que ese es el objetivo. Y espero que os haya gustado. Si es así, me dais un like y apuntaros a mi canal. Hasta luego, amigos.